Buenos días amigos y amigas desde el canal de Manuel Maldonado. Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde ustedes se encuentren. Son bienvenidos al canal de Manuel Maldonado, donde están ustedes bien informados. Amigos, gracias por acompañarme en una nueva emisión. No sale de una Xóchitl Gálvez y ya cae en otra. En el Poder Judicial le dan la espalda y este amparo que había pedido para evitar que se hablara y se le denunciara por la Casa Roja y se diera más información sobre este acto de corrupción, se lo echaron para atrás. Sin embargo, esto no es lo peor. Este es un agujero en el que ya se metió, pero ya apareció otro que todavía parece ser mucho más profundo. Y es que ya empezaron a investigar, ya empezaron a revisar la tesis de Xóchitl Gálvez, que contiene una serie de irregularidades como el hecho, para empezar, de que ni siquiera es una tesis. Se aprovechó de una decisión que se tomó por parte del lector entonces José Narro y por lo cual pagó 30,000 pesos para obtener su título de titulación. Sin embargo, esto no es lo peor, que no se tituló con una tesis, sino que además esta la copió, la plagió y también ya en las redes sociales empiezan a mostrar evidencias de los textos que habría tomado Xóchitl Gálvez justamente para elaborar un informe que ni siquiera eso pudo hacer bien. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque esto pone en una gran contradicción al propio rector Enrique Graue, que habla del desprestigio de quienes están pues en esta situación, como en el caso de Yasmín Esquivel, a quien han querido embarrar, y sobre todo a uno de sus escuderos, a Germán Martínez, que pidió la renuncia y un juicio político en contra de Yasmín por la falta de honorabilidad, algo que ahora también le toca a Xóchitl Gálvez. El karma, pues, llega a este equipo del aspirante panista. Así que gracias por acompañarme. Vamos a hablar de esta situación y vamos a iniciar justamente con este tema. ¿Cómo está todo este asunto de la tesis de Xóchitl Gálvez? A través de las redes sociales y en el marco también de, pues, este proceso y los reflectores que están encima ya de quienes aspiran a la presidencia, uno de los asuntos que se ha tratado de investigar es el tema de la tesis de Xóchitl Gálvez, en donde se sabe que ella, se tituló, sin embargo, justamente en el repositorio o en el archivo de la UNAM, en donde se buscan las tesis porque ella es titulada por la UNAM. Se ha hecho el intento por encontrar el documento y este documento simple y sencillamente no aparece. No aparecen donde están las tesis, como por ejemplo la de Yasmín Esquivel y otros tantos miles de estudiantes de la UNAM que se han titulado con este documento, con este esfuerzo, con este trabajo. Y es justamente también, porque no presentó la tesis. Ahora, la aclaración entre varias que se han hecho, vamos a retomar una, de una de las autoras de la revista de Letras Libres de Enrique Krause, para que veamos la fuente, que finalmente son ellos mismos quienes están confirmando esta información. Por ejemplo, Carla Erika Oreña señala lo siguiente: la tesis de Xóchitl Gálvez versó sobre el diseño de edificios verdes e inteligentes. Así es como se llama. Se tituló el 11 de mayo del 2010 y la tesis la dirigió la maestra Jacqueline López Barrientos, que en teoría, vamos a decirlo y repetirlo, no es una tesis. Por eso es que no aparece en este archivo de la UNAM. Tiene cédula profesional registrado, que su profesión licenciada en computación,
no requiere cédula obligatoria para ejercer por falta de actualización de todas las ramas de la ingeniería desde hace más de 50 años. Y saca aquí los datos justamente de la cédula profesional de Xóchitl Gálvez, que eso no está en duda. Ella tiene su cédula profesional como licenciada en Ingeniería en Computación por parte de la UNAM en 2010, en donde, pues sí, tardó también varios años en terminar de titularse. Luego acusan y se burlan del presidente López Obrador y ellos están exactamente igual. Pero bueno, lo interesante es, les decía yo, el hecho de que no es una tesis, sino es un informe profesional, que es una figura que se inventó durante la rectoría de José Narro, allí en la UNAM, para facilitar el proceso de titulación al cual Xóchitl Gálvez se acogió y también pagó una muy buena cantidad. Y es que, bueno, de acuerdo a la información que presenta esta cuenta Edgar Félix, que insisto, ya también tenemos datos de la gente de Krause, Xóchitl se tituló hace apenas 13 años, en 2010, como ya lo vimos, durante el rectorado de José Narro. Le bastó pagar 30,000 pesos para cursar un diplomado en la Facultad de Ingeniería y redactar un informe profesional de 66 páginas. ¿Qué es este? Que efectivamente, como lo mencionaban, así se titula: Diseño de edificios verdes e inteligente. Incluso no viene titulado como tesis, sino como informe profesional para obtener el título de ingeniera en computación que presenta Xóchitl Gálvez, que yo no sé qué tiene que ver el tema de edificios verdes e inteligentes con el tema de la ingeniería en computación. Pero bueno, finalmente esto es lo que se refiere, por lo cual habría pagado este curso que le costó 30,000 pesos para poder ella titularse con un informe profesional. Ahora, empresas extranjeras, sobre todo Estados Unidos y España, dice Edgar, mediante un convenio lograron titular como ingenieros a sus empleados cursando este diplomado de ciberseguridad o de redes. Xóchitl es la beneficiada 86 de 137 titulados hasta el momento por este convenio que firmó José Narro. Para titularse, relató 2 proyectos que hizo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón con su empresa Hightech Services, porque sí, a Xóchitl la contrataron cuando ella era funcionaria de Vicente Fox y posteriormente también en el sexenio de Calderón, que son estos casos en lo particular: Corporativo Empresarial Santa Fe y Torre Cuadro, en donde en esos años tuvo 28 contratos por 25 millones de pesos, refiriéndose también a una nota que aparece publicada en Excelsior, en donde ella recibió estos contratos siendo funcionaria federal, en un claro conflicto de interés, algo que ella incluso en su momento aceptó, aunque ahorita lo quiere negar, lo quiere rechazar, pero ella ya había confesado que sí, que efectivamente sus empresas recibieron esos contratos, argumentando que ella no trabajaba en esa área del gobierno federal y por eso no había, dice ella, conflicto de interés. Es que según ella, todos estos beneficios que han recibido sus empresas nunca tienen conflicto de interés, incluso en la Miguel Hidalgo. Y continúa, deja el enlace de este informe. Y bueno, a final de cuentas, ahí está el dato. Y con este enlace, pues podemos ver efectivamente que aquí está el documento al que hace referencia. Aquí está la portada que estábamos viendo en las redes sociales. Y aquí están los casos en lo particular, que son los que se cita en este informe, los casos reales, que en realidad son 3: Centro Corporativo Santa Fe, un edificio construido bajo el concepto de edificio inteligente, y se realizó después un análisis de consumo de energía. El caso número 2, edificio inteligente Torre Cuadrado, también sobre la automatización a través de un sistema central de monitoreo y control del sistema de aire acondicionado, o sea, por instalar un aire acondicionado central. Esa es su tesis, bueno, su informe, para ser precisos. Y el uso del Chill Beam en un edificio verde, que es lo que revisa el concerniente a el desarrollo del concepto, y se llevó a cabo la justificación del sistema de aire acondicionado llamado Chill Beam. Acuérdense ustedes que sí, sus empresas se dedican a esto, a la instalación de aires acondicionados integrales en edificios con este manejo de energía. Y así es como ella finalmente alcanzó su titulación, a través de este informe profesional. Hasta ahí tenemos esto, ¿no? Paga 30,000 pesos,
consigue esta oportunidad y así es como se titula en el 2010. Ahora, después de esta información que se dio a conocer unas horas desde el día de ayer, posteriormente, ya que se revisa el documento, se empiezan a encontrar las irregularidades o la copia, porque ya ahí está la liga. Ya finalmente se encontró este estudio que no aparecía en el archivo de la UNAM. Y bueno, lo que se empieza a mencionar a través de esta otra cuenta de Bernardo Escalante, se refiere pues justamente esto, las copias y pues los extractos del texto que ella habría plagiado. Por ejemplo, en donde habla del marco teórico del modelo del edificio verde y habla sobre el aspecto del cambio climático, ahí está el estudio que ella presentó, ¿no? Donde dice el proceso del cambio climático se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, bla, 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 que finalmente también es parte del programa especial que presentó el gobierno federal en 2009, justamente sobre el cambio climático. Y efectivamente, cuando se revisan los dos textos, ahí está, el proceso del cambio climático se perfila como un problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, bla, 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 bla. Es exactamente el mismo párrafo. O sea, texto, letra por letra, palabra por palabra, es el mismo texto el que copia Xóchitl Gálvez en este aspecto y continúa también en otras imágenes que también publican en esta misma cuenta sobre este mismo tema. Se refiere cómo retomó también textos de otras fuentes. El planeta ya ha pasado por diversos cambios climáticos y pone la Tierra ha pasado por varios cambios climáticos a lo largo de su historia y vemos también cómo aquí viene un texto cambiando alguna que otra palabrita por ahí. Sin embargo, siguiendo exactamente también la misma línea, que eso es lo que se presenta, en este caso, por ejemplo, en la pues revista, edición o la página Consumer. Este es otro de los casos que también aparecen publicados, otro más, en donde también se menciona aquí este párrafo del estudio, ¿no? Donde ella habla de que se estima que en 2002 México generó el equivalente a 643 mil millones de toneladas de CO2 y donde ahí aparece exactamente el mismo dato, las mismas palabras, el mismo párrafo. Y así fue agarrando de diferentes fuentes, que esto es válido, consultar las diferentes fuentes, pero lo que no es válido al final de cuentas es estar copiando los párrafos texto por texto, palabra por palabra. Esto es básicamente algo que lo que se incluso sigue y continúa también en las conclusiones, ¿no? El ahorro de energía, todo esto, aquí hay más, ¿no? Datos de los plagios. Todo esto incluso en el momento, aquí está una de las imágenes del párrafo, Modbus, protocolo de comunicaciones basados en la arquitectura, maestro, esclavo, cliente, servidor, diseñado en 1979. O sea, finalmente esto que en su momento se reportó también en el caso de Yasmín Esquivel, porque efectivamente también aquí revisamos el tema de Yasmín Esquivel, venía exactamente lo mismo, se copió el texto y eran idénticas y en este caso también es exactamente lo mismo, incluso hasta de Wikipedia también se menciona, se habría robado los textos. Con lo cual, bueno, queda ahora esta situación. No solo el hecho de que Xóchitl se haya titulado de manera bastante sencilla, con muy poco esfuerzo, sino además también haciendo esta copia de estas fuentes bibliográficas. Porque bueno, ella incluye la experiencia de sus empresas, ¿no? Pues finalmente son sus empresas, pero pues el resto, la parte teórica, se la pirateó, se la fusiló, la terminó copiando. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que van a decir quienes criticaron a Yasmín Esquivel? Empezando por el rector de la UNAM. Ahora hay que recordar que la UNAM, con toda esta situación, revelaron que no tienen un protocolo, no tienen unas reglas a seguir para pues actuar cuando sucede esta situación, cuando se identifica el plagio. Incluso lo que señaló el propio Grau es que si bien no se puede tomar una acción en lo particular, quedará el descrédito y el desprestigio público de haber sido identificada como una plagiaria. Ahora, él estaba hablando de Yasmín Esquivel. Bueno, nosotros podemos hablar.
de Xóchitl Gálvez. Vamos a retomar lo que dijo el propio Graue. Tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda llegar a quedar impune, y solo con el descrédito profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Tengo muy claro. Es lo que dice, parte de lo que dijo Enrique Graue, ¿no? La indignación que sentimos en la UNAM. Ahora, esa información que no surge de los medios que ellos impulsan, como el caso de Latinus, hasta el momento todavía no ha generado eco en estas últimas horas, pero es algo que también se debería de investigar. Y también por ahí, quien cae redondito es uno de sus escuderos que anda ahí ya como rémora, como parásito, que es Germán Martínez. Incluso Germán Martínez en su momento pidió el juicio político en contra de Yasmín Esquivel por esta denuncia del supuesto plagio. El senador presentó una ampliación de su escrito, porque también se habló de la tesis de doctorado, porque también se fueron para allá a inventar con todo esto. Germán sostiene que la publicación demuestra, la publicación periodística demuestra que Esquivel no cumple con la honorabilidad y la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo del ministro del Supremo mexicano. Ahora la pregunta sería la misma en el caso de Xóchitl Gálvez para Germán Martínez. Si después de conocer ya toda esta información en donde Xóchitl, y dejen de lado el hecho de que se fue por el camino fácil y solo presentó un informe profesional, pero que finalmente buena parte de este informe terminó siendo copiado, terminó siendo plagiado, y ahí está también la información que es pública, porque ahí está ya el estudio, por fin apareció, y también ahí están las páginas en internet, incluso Wikipedia, que tiene exactamente los mismos párrafos que este informe que presentó. De 60 páginas, Xóchitl Gálvez ni siquiera eso quiso hacer bien. Ni siquiera, aunque se le facilitó todo esto, realizó el esfuerzo para presentar un informe adecuado y correcto con la supuesta experiencia que ella había adquirido ya en el ámbito profesional, utilizando pues sus empresas y los negocios que realizó cuando era funcionaria pública, que esto todavía es la cereza del pastel. Pero bueno, así esta situación, a esperar ahora que Xóchitl también, a ver si responde, si se va atendiendo este tema, porque es importante, sobre todo después del presidente de Yasmín Esquivel y el escándalo que provocó en la oposición, que Xóchitl aclare toda esta situación. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos a la próxima con mucha más información. Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amor en Mío Abuelito 4T Chafirete MX Emanuel Maldonado y Emanuel Music y ver mis shorts, activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón. Hola amigos, muchas gracias por habernos acompañado, les agradezco su like y los invito a que compartan la transmisión y que les sigan ustedes para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes, todos los del chat, los del Matuche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal y los espero a la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos, que Dios los llene de sabiduría y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye.